La historia de los conflictos religiosos está llena de cosas horribles que las personas han hecho entre sí, en nombre de la religión. Todos sabemos que la Edad Media fue una época violenta, en la que las diferentes religiones, culturas y comunidades luchaban por el poder y la influencia en Europa y Oriente Medio. En concreto, las cruzadas fueron una serie de campañas militares que se llevaron a cabo en nombre de la religión, específicamente para recuperar Jerusalén y la Tierra Santa de las manos de los musulmanes. Sin embargo, la realidad de estas fue mucho más compleja y sombría de lo que se suele enseñar en los libros de historia. Durante las cruzadas, la violencia y la crueldad eran moneda corriente. Los soldados y líderes religiosos que participaron en estas campañas cometieron atrocidades, como asesinatos masivos, violaciones, saqueos y torturas, en nombre de su fe. Las diferentes religiones y culturas se veían como enemigos, y aquellos que no compartían los mismos ideales eran considerados herejes y enemigos de Dios. Bienvenidos al Tesoro de Cleopatra. En este vídeo vamos a ver las terribles atrocidades que se cometieron durante la época de las cruzadas. Empezaremos por la pera de angustia, uno de los múltiples dispositivos de castigo inhumanos que se utilizaban en las cruzadas. El propósito de este no era más que obtener información a través de la tortura y el miedo, y se creía que la amenaza de su uso era suficiente para hacer que los prisioneros hablen. Sin embargo, en muchos casos, la pera de angustia se usaba para infligir dolor y sufrimiento sin justificación. Se insertaba a menudo en las bocas de las personas, pero también se usaba en otras áreas del cuerpo, como los genitales o los oídos. Las 4 hojas de metal se abrían lentamente mediante un tornillo que se giraba con un mango, lo que resultaba en un dolor extremo, y a menudo, en daños permanentes en el cuerpo. El dispositivo se usaba como una forma de intimidación, control, y a menudo se aplicaba a personas inocentes. Otro famoso método de tortura era la rueda de quebrantar, creada en 1589. Como ya sabemos, muchas herramientas de castigo medievales se hicieron para extraer información del enemigo. Quizá los líderes de la iglesia querían que alguien confesara algo, como creer en la reencarnación o no creer en Jesús, pero la rueda de quebrantar no se usaba para nada de eso. A pesar del mandamiento bíblico de no matarás, si te encontrabas en esta herramienta de tortura, tu vida pronto habría acabado. A los herejes los ponían sobre una gran rueda de madera para carretas. A veces, la rueda se colocaba de costado y se apoyaba en una especie de pedestal, y en otras ocasiones, se ponía de pie y se ataba a ella a los prisioneros. Los espacios entre los radios de la rueda también eran bastante propicios para fracturar huesos. La mayoría de estas atrocidades se cometían en público para que todos pudieran verlas y servir como una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar la autoridad de la iglesia o de los líderes militares. La idea era que el castigo extremo y la crueldad podrían servir para mantener el orden y la disciplina. Otro tema del que poco se habla es de la situación de las mujeres durante esta época, ya que tendemos a pensar en las cruzadas como un asunto masculino. Sin embargo, muchas mujeres también se involucraron, llegando a documentarse entre al menos 91 que hicieron su viaje desde Europa a Tierra Santa. La mayoría viajó con sus esposos, pero también hubo algunas líderes femeninas particularmente influyentes y poderosas. Una de las más famosas fue Leonor de Aquitania, esposa del rey francés Luis VII. Tomó la cruz, como dicen, y lideró una marcha hacia Tierra Santa, pero mientras su ejército pasaba por la actual Turquía, fueron derrotados por los turcos celtas. Sin embargo, la ahora desanimada Leonor continuó con su esposo Luis. Él quería tomar la ciudad de Damasco, pero después de la derrota en Turquía, el ejército cruzado francés se dividió y el ánimo era bajo. La cruzada fue un completo fracaso. Ambos obtuvieron una anulación y terminaron su matrimonio porque estaban demasiado emparentados, y tampoco ayudó que no tuvieran un hijo después de 15 años de matrimonio, una frustración compartida por mucha realeza consanguínea en la historia. Pero ahora nos centraremos en cómo las cruzadas afectaron a los cristianos. Si vivías en Europa y eras cristiano, no estabas completamente exento de la ira y los oscuros momentos de las cruzadas. Para 1150, los cruzados ya no se centraban en recuperar Tierra Santa, sino que también estaban decididos a erradicar la herejía más cerca de casa. El Sacro Imperio Romano era un imperio católico, y cualquier otra forma de cristianismo se consideraba impía. Por lo tanto, cuando el Papa Inocencio III se enteró de que había un creciente movimiento religioso en el sur de Francia, que pensaba que Jesús era solo un ángel y no el Hijo de Dios, se enfureció y los quiso eliminar a toda costa. Esta secta cristiana se llamaba catarismo, por la ciudad en Francia donde se basaba. Contaba con cierto apoyo de los nobles en Albi, y a la Iglesia Católica no le gustaba lo popular que se estaba volviendo. La cruzada albigense comenzó en 1215. La primera temporada en el territorio cátaro fue una catástrofe, ya que era difícil
difícil distinguir a estos de los católicos. Se dice que los cruzados recibieron instrucciones de uno de los asesores del Papa de simplemente matarlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Como resultado, toda la ciudad de Béziers, en el sur de Francia, fue aniquilada. Muchos intercambios de prisioneros y rescates se llevaron a cabo sin que miles perecieran en el proceso. Uno de los más famosos y costosos de las cruzadas se produjo durante la séptima, que duró de 1248 a 1254. Esta fue la época en que los cruzados finalmente capturaron a Jesús y pusieron fin a su espera. La séptima cruzada podría ser un número de la suerte, pero ese no fue el caso para el rey de Francia, Luis IX. En 1249, lideró su propio ejército hacia Egipto, que en ese momento era parte de la dinastía ayubí. Luis y sus hombres desembarcaron en la desembocadura del Nilo y rápidamente tomaron la ciudad de Damieta. Con valentía, marcharon hacia el sur hasta la ciudad de Mansura. Esta vez, su ejército fue arrasado, y mientras él y algunos de sus hombres restantes intentaban regresar cojeando a Damieta, pero fueron hechos prisioneros. En lugar de matar al rey de Francia, los ayubíes decidieron poner precio a su rescate, y así fue. Los franceses aceptaron y pagaron 400.000 libras, el equivalente de alrededor de 25 millones de dólares hoy en día, además de acordar devolver la ciudad de Damieta. Como podéis observar, la séptima cruzada fue un desastre total para el rey Luis, estimando que le costó a Francia unos 100 millones de dólares actuales. Por último, profundizaremos en los rescates reales, ya que eran una práctica muy común. En Jerusalén, uno de los peores ejemplos fue durante la Tercera Cruzada en 1191, cuando Ricardo Corazón de León estaba luchando contra el rey ayubí Saladino en la ciudad de Acre. La principal demanda era que realmente quería la Vera Cruz, que él y todos los cristianos creían que era la real en la que Jesús murió, y que Saladino tenía. Ricardo tomó Acre, y mantuvo a todos en la ciudad como rehenes, y exigió que le entregara la cruz, los 1.600 prisioneros cristianos y 100.000 piezas de oro. Saladino había conquistado Jerusalén unos años antes, lo que puso fin a la Segunda Cruzada y provocó la Tercera. Después de unos meses, Ricardo había tenido suficiente. Reunió a 2.700 habitantes de Acre, los llevó a una colina justo fuera de la ciudad de Tiro, y les dio una cita en la vida después de la muerte. Saladino respondió haciendo lo mismo con los 1.600 cristianos que tenía bajo su custodia. Al final, nadie ganó y tomaron 4 cruzadas más. ¿Qué opinas de todas estas atrocidades que se cometieron durante las cruzadas? Si te ha gustado este vídeo, entonces no te puedes perder nuestro vídeo más reciente, seguro que te gustará. Recuerda darle like y suscribirte para más vídeos como este.